verdad sobre el infierno. Y bueno, la clase de hoy que vamos a estudiar se trata sobre la verdad del infierno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el infierno? A veces nosotros cuando pensamos en infierno pensamos en un fuego que la gente va a estar ahí saltando y sufriendo y gritando, pero ¿realmente es eso lo que la Biblia dice o eso solo lo hicieron para darnos miedo? Hoy vamos a descubrir qué es lo que dice la Biblia sobre este tema. ¿Sí? Y para empezar vamos a hacer una oración. Muy bien, inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por esta oportunidad, Padre, de poder estar todos tus hijos reunidos para poder estudiar tu palabra. Señor, suplico tu presencia en este momento para que cada uno, Señor, podamos concentrarnos, podamos entender y, Padre, para poder realmente entender lo que tú quieres que entendamos, y te suplico que no sean mis palabras sino las tuyas. Señor, también te doy gracias porque está mejor el amigo de Candy y, Padre, una bendición especial sobre cada uno de los presentes. Suplico tu presencia en esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla y vamos a ver. Vamos a empezar con ¿cuál es la verdad del infierno? ¿Es como nos lo contaron o la Biblia dice algo diferente? Muy bien, para eso, para poder entender, hay que ir a Génesis 13. En Génesis 13 hay una historia que muchos de nosotros la debemos conocer, que se trata de la historia de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice de que era un pueblo que se había olvidado de Dios, hacían todo tipo de corrupción, eran totalmente pecadores y olvidados de Dios. Y Dios los llamó al arrepentimiento varias veces, pero la verdad es que ellos no se arrepintieron. Entonces la única solución que Dios encontró fue, de alguna manera, mandar un fuego eterno para que se terminara el pecado. Sí, la idea era destruir el pecado y destruir la corrupción y la maldad. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y fue que cuando los hubo sacado, ¿qué pasa? Acá había un pueblo, ¿sí? En este pueblo había una familia que era la única familia que realmente amaba a Dios, ¿sí? Que era Lot y su familia. Y ahí dice que Dios mandó ángeles para que pudieran sacar a Lot y a su familia. Y les dijo, cuando ustedes salgan de la ciudad, tienen que apresurarse, ir a buscar un lugar afuera de la ciudad, pero cuando salgan, no se den vuelta a mirar. ¿Por qué? Porque el mirar atrás significaba dolor por sus cosas, dolor por esa ciudad. Sí, entonces les dijo, tienen que mirar siempre para adelante, no se den vuelta. Pero la esposa de Lot desobedeció. Y fue que dice la Biblia, y fue que cuando los hubo sacado afuera dijo, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Acá nos habla de que con fuego estas ciudades fueron destruidas. ¿Sí? Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la... ¿Y qué pasa? Estuvo la mujer de Lot que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sí? Entonces acá nos dice que se hizo como un horno de fuego, sí, que venía del cielo, y esa ciudad fue destruida con fuego. Y entonces, ¿qué pasa? Acá nos dice que la mujer de Lot miró para atrás y se volvió en estatua de sal. Y hoy en día, si vamos a Israel y buscamos esta estatua
Esta estatua de sal es lo que encontramos hoy, es esto. ¿Sí? Esto está enfrente del mar Muerto. El Mar Muerto es todo un mar todo salado, es el lugar de menos altitud, ¿sí? El punto más bajo del mundo. Y esta mujer se convirtió en estatua de sal. Al mismo tiempo, la ciudad fue destruida con fuego. Y acá el fuego fue para destruirlos eternamente. Pero si hoy vamos a ver esta ciudad de Sodoma y Gomorra, podemos encontrar estas ruinas. Lo único que encontramos es un lugar desértico donde no hay ciudad, no hay maldad, no hay personas ya ahí. ¿Sí? Entonces acá nos damos cuenta que cuando Dios describió esta destrucción de esta ciudad, sí, que fue con un fuego, que podríamos decirle un fuego eterno, ¿sí? Pero dentro de ese fuego eterno significaba eternamente destruido el pecado de esa ciudad y que en ese lugar no iba a haber más habitantes. No quiere decir de que hoy no están estas personas quemándose eternamente, ni hay un fuego quemándose eternamente. Simplemente cuando la Biblia habla de un fuego eterno, significa que este fuego iba a destruir el pecado de ese lugar eternamente. Hoy en día vamos y no encontramos un horno que la gente se está quemando. No, no, no. Sino que esa gente fue destruida y olvidada. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, ¿qué significa ese fuego eterno con el que va a ser el que todos conocemos como infierno? ¿Va a ser que la gente realmente va a estar ahí quemándose y gritando y sufriendo para siempre? No, la realidad es que cuando la Biblia habla de fuego eterno significa que Dios va a destruir el pecado eternamente, para siempre. No va a haber más pecado, pero van a morir en un instante. Sí, esto va a ser con fuego, pero no van a sufrir eternamente. Simplemente un momento, mueren, se termina el pecado y ahí se terminó. Tenemos que saber que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que nosotros podamos, esta gente, ¿sí? Sea salva, pero bueno, muchas personas lo que quieren, o sea, no piensan, ¿sí? Y Dios lo que quiere es destruir el pecado, no es que los quiere destruir a ellos. De hecho, ahora vamos a ver que la Biblia nos dice que ese fuego, ese infierno que capaz podemos llamar, ¿sí? Significa, fue hecho especialmente para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero hay personas que deciden irse, ¿sí? No les importa y piensan, bueno, vivo acá y me muero. Bueno, eso fue, y esas personas quieren ir con el enemigo, pero nosotros tenemos que pensar que cuando Dios hace este fuego, a ver, Dios nos ama. Dios no quiere, no se complace en el sufrimiento humano, sino que está triste. Y lo único que Él quiere es destruir al pecado, no al pecador, pero muchos quieren irse. ¿Sí? Entonces, lo que nos tiene que quedar en nuestra mente es que en Sodoma y Gomorra hubo un fuego eterno. De la misma manera que en la Biblia dice que va a haber un fuego eterno al final de los tiempos. Pero ese fuego eterno significa simplemente que las personas, que el pecado va a ser destruido, pero no que las personas van a sufrir eternamente. ¿Sí? Entonces, estas son las dos ciudades, ¿no?, que se destruyeron. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Este fuego es para los que viven sin temor, sin respeto ni reverencia por las cosas de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, nosotros, los hijos de Dios, que seamos obedientes, dice que seremos reservados. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, todos los que se olviden de Dios, lamentablemente, sí, los que se han olvidado, van a pasar por esto. Pero tenemos que saber que Dios, en su gran amor, Dios llama a cada uno. Y les voy a contar una anécdota que aprendí esta semana. Esta semana aprendí algo y me gustaría
compartirlo. Yo siempre tuve mucha tristeza, decir, hay personas que rechazan a Dios, se pierden, y yo sufro, ¿sí? Cuando algún conocido me dice, no, no creo. Y es como que trato de buscar maneras para llamar a esa persona y poder enseñarle de que no, este mundo no sirve, ¿sí? Dios nos promete un mundo mejor y hay mucha gente que rechaza. Y esta semana entendí algo y es que, por ejemplo, conozco un perrito que yo antes compartí una casa con una chica y me encariñé con el perrito. Pero ¿qué pasa? Este perrito no tuvo modales, la chica nunca lo educó al perro, entonces era muy difícil porque el perrito se orinaba y hacía cosas, ¿no? Que no tenía que hacer y sin control, y ella trabajaba todo el día, no le prestaba atención, y yo me encariñé con el perro. Resulta que cuando me fui a vivir aparte, me dio mucha tristeza por el perro y varias veces yo iba, lo buscaba para sacarlo a pasear y el perro se encariñó conmigo y la chica me dijo, cuando lo quiera regalar, te lo voy a regalar a vos, porque no creo que lo tenga para siempre. Pasaron varios años y hace poco la chica me llamó y me dijo, voy a dar el perro y a la primera persona que pensé en dártelo es a vos. Y entonces yo primero le dije sí, pero después yo la verdad no tengo hoy en día tiempo para educar a este perro que ya está varios años sin saber nada. Y una persona esta semana me dijo, porque empecé a buscar personas, ¿quién pueden querer el perrito? Y el asunto es que el perro hace lo que quiere durante el día porque no hay nadie en la casa, pero a la noche se va a dormir con la chica. Entonces, esta semana alguien me dijo, en el mundo del perro tiene una vida grandiosa, porque el perro hace lo que quiere, nadie lo molesta durante el día y a la noche se va a dormir con su dueña. En cambio, nosotros sufrimos, pobrecito el perrito, porque sabemos que el perro necesita cuidado, necesita salir, ¿sí? Pero en el mundo perro, él es feliz. Y esta semana lo que entendí es que a veces nosotros, que miramos esa patria celestial, nos preocupamos por esa gente, que está bien preocuparnos, ¿no? Por esta gente eh, que, que rechaza. Y personalmente yo a veces sufro por esa gente que rechaza y trato, ¿no? de alcanzarlos. Y me di cuenta que hay muchas personas que en su mundo que ellos conocen, están felices y no les importa morirse eternamente. Y uno sufre porque conocemos una patria celestial. Tenemos que seguir enseñándoles, buscando esas personas, pero también tenemos que entender que mucha gente decide su destino final. ¿Sí? Cada uno decide. Todos tenemos la oportunidad, pero cada uno decide. En su mundo perro, en su mundo mundanal que conoce, deciden seguir así, en lugar de ir a los pies de Jesús, ¿sí? Para tener una patria celestial, un final feliz mejor, ¿sí? Pero, bueno, continuemos con eso. Eso simplemente era como un ejemplo que esta semana me ayudó a entender, ¿sí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Sí? Acá Dios va a separar la cizaña del trigo. ¿Para qué? Porque Dios lo que quiere salvar es el trigo. Los que quieran ser trigos pueden ser trigos, pero los que deciden no serlo serán separados. ¿Sí? Y en el fin del siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ese horno de fuego, sí, vamos a ver que es igual este horno de fuego a ese horno que dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra ardió como un horno de fuego, ¿sí? Y fueron quemados eternamente. Bueno, este horno de fuego es así. ¿Y cuál es la similitud? Es que se queman en un instante y se termina. No es que eternamente sufran, ¿sí? Se termina y punto. Pero su pecado eternamente se termina, ¿sí? Entonces, si los malvados, ¿sí? O estos desobedientes a Dios que han muerto,
aún no están en el infierno donde están, porque muchas personas creen que, bueno, se van al paraíso o al infierno, están en el purgatorio, ¿no? Como capaz la Iglesia Católica tiene esa enseñanza, pero ¿qué pasa con estas personas cuando mueren? Ahora nadie está ni en el infierno ni en el paraíso. Ahora todos los que murieron o están muriendo van a descansar a la tumba. Sus cuerpos se vuelven polvo. Su espíritu, ese aliento de vida, va a Dios que lo dio, pero su cuerpo hoy descansan, sean buenos, sean obedientes o sean desobedientes. ¿Sí? La Biblia los llama como malvados, como impíos. Todos descansan hasta el gran día donde resucitarán y unos morirán eternamente y morirán con fuego, sí, pero un instante, y otros a vida eterna. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, de condenación. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Bueno, simplemente hay que saber, sí, de que los buenos, los hijos obedientes de Dios van al cielo y los otros serán destruidos. ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? Nosotros, como seres humanos pecadores, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nosotros cuando nos acercamos a Jesús y aceptamos el sacrificio de que Él murió por nosotros, somos salvos por gracia, ¿sí? Pero si no aceptamos la gracia, ese perdón de Jesús, nuestra consecuencia por nuestro pecado sería nuestra muerte eterna. ¿Sí? Dios nos ofrece a todos la salvación. Nos dice, te regalo este mouse. Si nosotros queremos, decimos, gracias, es mío. Aceptamos la salvación. Otros, no, gracias, no quiero, se terminó. Esa salvación de Cristo no los cubre, pero porque ellos deciden. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, en el jardín del Edén, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Y ahí nosotros sabemos el bien y el mal y tenemos libertad para elegir, nadie nos obliga. Y cuando alguien se pierde, Jesús sufre por esa persona, porque Dios los ama, a todos nos ama por igual, ¿sí? ¿Y cuáles son las dos opciones que tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios no quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, pero hay dos opciones y cada uno elige. Pues de aquí a poco no existirá el malo, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo, se desvanecerán. Yo soy vegetariana, pero alguna vez he visto cómo a veces el chorizo o alguna carne, sí, la cocinan y es capaz grande, los que comen carne sabrán, es grande. Nada más déjalo, está bien. ¿Sí? Cuando la carne la cocinan, ¿sí? Se hace toda la grasa y se queda chiquitito, que era un pedazo de carne grande. Cada los que cuando comen carne saben, sí, así será todo consumido. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Nosotros tenemos que entender esto no para adorar a Dios y decir, ay, qué miedo que me voy a quemar. No, no hay que adorar a Dios por miedo. ¿Sí? No es que vamos a sufrir si nos perdemos, no. Simplemente será destruido el pecado, será destruido esa persona con su pecado, pero nosotros tenemos que adorar a Dios por amor, ¿sí? No por miedo, porque el miedo es lo que se ha querido implantar, ¿no? Imponer a la gente para que estas personas
adoren o den sus diezmos o vayan a la iglesia por miedo. Y eso no es el propósito de Dios. Sí, bueno, los malos se harán cenizas, pero ¿dónde está el fuego del infierno? La realidad es que muchas personas creen de que en el mundo en medio se va a salir un fuego desde el piso y va a arder, ¿sí? Y yo he visto como que, bueno, dicen el pozo de fuego y porque la Biblia habla de un lago de fuego, entonces creen de que, bueno, en medio de la tierra va a salir un fuego y los va a quemar, pero no dice la Biblia así. Acá miren lo que dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Sí, resulta que al final de los tiempos, cuando ocurran todas esas, sea el juicio final y ocurra todo esto, los malvados, los enemigos de Dios se van a levantar a hacer guerra contra Jesús que está viniendo y van a decir, vamos a destruir a Jesús y a su pueblo. Y dice, miren, y subieron estos malvados sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es la ciudad porque, ¿qué pasa? Los hijos de Dios, ¿sí? Cuando Jesús venga por segunda vez, vamos a ir al cielo por 1000 años. Luego de esos 1000 años, Jesús va a traer la ciudad santa, ¿sí? Y va a venir con nosotros a la tierra. Entonces Jesús, cuando haga descender esa ciudad y Él venga con nosotros, los malvados van a resucitar. Y mientras que van resucitando, el diablo los va a engañar y les van a decir, chicos, vamos a hacer guerra contra Jesús, somos más, porque los que se van a perder van a ser más. Vamos a hacer guerra que vamos a ganar. Y esa será la última batalla, la última guerra, donde estos malvados rodeen a la ciudad santa y van a querer destruir este pueblo santo. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, el fuego va a descender del cielo para salvar al pueblo santo. No es que va a venir de abajo de la tierra, ¿sí? Sino que va a descender del cielo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Y estará el diablo a cargo del fuego del infierno? Y el diablo que los engaña, porque el diablo los va a engañar y les va a decir, chicos, hagamos guerra, fue lanzado en el fuego de azufre, donde estaba la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo, que vamos muy pronto a estudiar quién es el anticristo, y el falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Vamos a ver que el falso profeta son las iglesias que sigan a la bestia siendo engañados, ¿sí? Porque va a haber muchas iglesias, muchas personas fieles, ¿sí? Que tratan de hacer la voluntad de Dios, pero van a ser engañados, lamentablemente, por esta bestia. Y dice que estos y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque dice que incluso a los escogidos engañará. Sí, no nos tenemos que dejar engañar. Y entonces, ¿se apagará este fuego del infierno alguna vez? Ya les dije, va a incendiarse, pero sí, es como un fuego que quema y se termina. Solamente destruye el pecado. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a cual se siente. ¿Sí? Acá, ¿qué va a hacer? Va a quedar esta tierra desértica. ¿Sí? Y bueno, y Dios va a transportar su ciudad santa a la tierra para vivir eternamente y felices, pero significa que nunca más pecado volverá a entrar. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren qué interesante. Hay personas que piensan que, bueno, el alma nunca muere y que el alma se va al cielo, ¿sí? Pero no es así. La Biblia dice que el alma también es destruida, porque acordémonos, el alma significa como ser viviente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, las personas que nos matan el cuerpo pueden matar, sí, no pueden matar el alma, ¿sí? Pero cuando hay una destrucción final, sí, y cuando la persona muere, destruye el alma, sí, que es cuerpo más espíritu, y el cuerpo en el infierno. ¿Y para qué desciende este fuego eterno? ¿Para qué este fuego que viene del cielo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué desciende? Para matar
al ser humano, miren lo que dice, ¿o no? Entonces dirá también a los de la izquierda, a los impíos, apartados de mí, malditos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿para quién fue preparado este fuego eterno? Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero estos desobedientes, Dios le va a decir fuera, vayan con sus amigos el diablo, ¿no? Pero originariamente se preparó para el diablo y sus ángeles. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle del Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación, su extraña operación. Esto lo trata como extraño porque es algo que Dios nunca no lo ha hecho hasta ahora. Pero no tenemos que pensar de que como un Dios malo, porque acá es como una guerra. Dios, el propósito de Dios es salvar a los obedientes. ¿Por qué? Miren, nosotros actualmente estamos en un momento muy particular de la historia de este mundo. Estamos viendo y lo estamos sintiendo en carne propia, cómo el mismo mundo, el mismo ser humano está destruyendo a otro ser humano. ¿Sí? Miren la pandemia. Y esta maldad, porque este es un virus hecho, la maldad va a seguir creciendo, creciendo y va a seguir la destrucción. Todos creen que, bueno, ojalá ya termine, vamos a tener un tiempo de paz. Pero lamentablemente la maldad humana, va a seguir creciendo y progresando. Y nosotros como seres humanos vamos a decir, ¿qué pasa? Necesito un salvador, necesito que alguien me ayude porque ya no vamos a poder más. Y para eso Jesús va a venir a librarnos. Y es muy interesante porque lo vamos a estar estudiando, ¿no? El pueblo de Israel. Al final también vamos a estudiar las plagas. Van a haber plagas, cómo Dios nos va a librar. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando Dios quiso librar al pueblo de Israel de los egipcios, mandó plagas, mandó diferentes cosas para poder liberarlos, pero no por querer destruir o por querer dañar a la gente, no, sino para poder liberar a este pueblo obediente, a los verdaderos hijos de Dios. Y eso Dios, por ejemplo, va a hacer plagas y cosas después para poder liberarnos a nosotros, no para destruirlos o para hacerles daño y estar contento con eso, no, sino para poder liberarnos por amor, ¿sí? Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y este nunca se apagará significa que nunca más va a haber pecado, sí, que ese pecado nunca más va a surgir. Y haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. Y otra vez dice, no se apagará, sí, pero es el mismo fuego, como vimos en Sodoma y Gomorra, que no se apaga, dice, pero porque no va a haber más pecado. El fuego que nunca se apaga es un fuego como forma de juicio, pero que sí se apaga, pero que destruye para siempre. ¿Se entiende? Este fuego es un juicio que destruye para siempre. Y bueno, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sí, si hay algo en nuestra vida que nos aparte de Dios, mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo menos, ¿no? Que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, ser echado y quemado. Bueno, y acá otra vez dice, y el fuego nunca se apaga, ¿sí? Pero significa ese fuego eterno que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ¿sí? Adulterado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? Sodoma y Gomorra sufrió ese fuego eterno, significó que se terminó para siempre, pero no significa que están sufriendo eternamente y llorando y gritando. Y hay un que yo lo quise comentar acá en esta clase, hay un texto bíblico que a veces es un tanto mal entendido. Porque, y se los voy a leer, hay una parábola, o no parábola, pero es
un cuento que Jesús explicó y muchas veces se lo toma como algo literal, pero en realidad es algo, es como un ejemplo que Dios les daba, porque ¿qué pasa? Porque Jesús les daba, Jesús siempre trató de hablar en parábolas y en cosas para que la gente entendiera, porque la gente ahí no entendía. Entonces Jesús les trataba de dar ejemplos para que ellos pudieran entender. Bueno, y hay una parábola o un cuento, un dicho que Jesús trató de usar para poder explicarle a la gente, está en Lucas 16, y este pasaje bíblico muchas veces es mal entendido, que dice, bueno, y lo voy a leer, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y había cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba sacarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. ¿Sí? Había un rico y había un mendigo, que era Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces les dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, yo lo leí rápido, si quieren ustedes lo pueden leer detenidamente, sí, en sus casas. Pero acá tenemos que entender de que sí, de alguna manera acá habla de que, bueno, estaba el rico, estaba el pobre, el mendigo, y que, bueno, que le dijo que se van a quemar, que se van, y que le dijo que quiere refrescarse del fuego. Pero bueno, esta parte, sí, cuando acá habla, a ver, habla de un lugar de tormento, sí, yo lo que busqué es que en el original texto bíblico, en el original dice ¿qué pasa? Había que hay que ir un poco a la historia, ¿sí? De ese momento, qué era lo que los judíos entendían, porque Jesús, acordémonos que Jesús usaba cuentos que ellos sabían para enseñarles cosas. Resulta que había una historia en el tiempo de Jesús que era como un cuento, ¿sí? Una leyenda que ellos tenían que se llamaba Bar Mayán. Y esa historia era esta, la del rico y Lázaro, que fue que Jesús la usó para decirles que unos se van a morir y otros, y otros van a vivir, ¿no? Pero no es algo literal, porque esto no fue algo que Jesús lo inventó y simplemente usó este cuento que ellos tenían para explicarles, ¿sí? De que se tenían que arrepentir. Y además hay otra cosa que es interesante entender, que cuando hay una parte donde en la Biblia habla de que hay un lago de fuego, sí que mucha gente lo entiende como que, bueno, si hay un lago de fuego es porque viene el fuego de abajo y va a ser, la gente ahí va a arder. Bueno, este lago de fuego se llama Gehenna. Y resulta que dice de que yo lo busqué, lo pueden buscar en Wikipedia, sí, bueno, es toda una historia detrás de esto que dice que en el tiempo, y yo acá lo recalqué, en épocas antiguas los cananeos sacrificaban a los niños al dios Moloch, quemándolos vivos, ¿sí? Y dice que donde los sacrificaban en era tipo un crematorio público, sí, que se llamaba Gehenna.
Y es que ese nombre el que Jesús usó para decir que se queman en el fuego, pero en ese pozo, en ese lago de fuego, pero en realidad Jesús lo usó porque ellos lo conocían de que ese lugar primero había sido usado para sacrificar niños por los pueblos paganos en el tiempo de Jesús. Pero después, ¿qué pasa? Vieron que Jesús fue enterrado, o no enterrado, fue sepultado en una bóveda de piedra. Resulta que esas bóvedas de piedra solamente podían ser enterrados los ricos y fue donada por José de Arimatea, un rico que donó esa bóveda para Jesús. Pero la gente, en ese tiempo, los pobres, no podían ser sepultados en una bóveda de piedra, sino que eran todos cremados en un pozo común. ¿Y este pozo común cuál era? Este Gehenna, que antes había sido para sacrificar a los niños a Maloc, pero después, miren, cuando la práctica desapareció, cuando dejaron de sacrificar niños, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales y de algunos criminales. El basurero y el fuego hacen metáfora para indicar que la basura, los desobedientes, arden de día y de noche. Esto está en Wikipedia, ¿sí? Pero es para entender el contexto. El contexto. Jesús usó esa parábola porque ellos conocían, ¿sí? Esta historia para usarlos para decirle, bueno, si ustedes son desobedientes, se van a quemar como la basura. Pero no porque realmente haya un fuego debajo de la tierra que los llegue a quemar. ¿Y qué más? Les quiero leer. Bueno, a ver. Acá, por otra parte, a ver, ¿dónde está? Por acá. Bueno, los evangelios sinópticos, Jesús utiliza esto está en Wikipedia, lo que voy a leer. Jesús utiliza la palabra Gehenna 2 veces para describir lo contrario a la vida del reino prometido, ¿sí? Lo que explica para la gente que no va a ser salva, en un lugar en donde las personas se pueden condenar y es un fuego inapagable, ¿sí? En Mateo 23:33, bueno, dice, vosotros, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podráis escapar al castigo del Gehenna? Para decir, bueno, se van a quemar como basura si no hacen la voluntad de Dios. También está en la epístola de Santiago. Sí, esto está, bueno, está... Por lo tanto, el significado de dicho vocablo es el mismo que el del lago de fuego mencionado en Apocalipsis. Son 2 expresiones que se refieren a la destrucción eterna sin ninguna posibilidad de resurrección, ¿sí? Ustedes si quieren lo pueden buscar en Wikipedia, es largo el texto, pero es muy interesante, ¿sí? Porque ¿qué es lo que, bueno, qué significa? Porque esto es una palabra también sacada del hebreo, sí, y en ese tiempo ellos sabían muy bien lo que era el Gehenna. Capaz como han pasado los años, sí, y nosotros ya un poco hemos perdido. ¿Qué es el Gehenna? Ni idea. No, si no lo buscamos, no sabemos. Sí, pero los judíos en ese tiempo sabían muy bien. Jesús enseñó una historia conocida por los judíos, esta historia de Bar Mayan, que era que se quemaban en el Gehenna. Sí, acá la Biblia, también Apocalipsis 20:10, dice que los malvados serán atormentados por los siglos de los siglos, ¿sí? Esto no indica eso un tiempo sin fin, no significa que toda la vida van a estar sufriendo, sino va a ser un momento en particular. Hay otro ejemplo que vamos a ver ahora rápidamente, es un ejemplo donde Jonás va a hablar de que él sí fue destruido eternamente para siempre, pero en realidad significó 3 días y 3 noches, su tortura, por así decir, ¿no? Resulta que Jonás era un hombre desobediente a Dios, que Dios tenía un propósito para él y le dijo, Jonás, necesito que vayas a la ciudad de Nínive. ¿A Nínive? Sí, a Nínive, vayas a Nínive y les digas a la gente de que se arrepientan. Por favor, que se arrepientan urgente. Y él dijo, no, si yo voy a la ciudad de Nínive, si voy la gente me va a echar porque no me van a hacer caso. Y después dijo, y si después Dios no lo destruye, me van a decir que soy un mentiroso. No, mejor yo no le hago caso a Dios y me tomo un barco y me voy a Tarsis, a otro lugar opuesto.
Finalmente, trató de escapar de Dios y se fue a Tarsis. Pero miren qué interesante, se fue y hubo una gran tormenta. Y la gente dijeron, ay, ha venido esta tormenta, ¿qué es lo que pasa? Y Jonás dijo, esta tormenta ha venido porque yo he sido desobediente. La única manera que se calme la tormenta es si me tiran al agua. Entonces, ¿qué hicieron la gente del barco? Lo tiraron al agua y le dijeron, desobediente, andate. Y vino una gran ballena, un gran pez, dice la Biblia, y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en la panza de la ballena por 3 días y 3 noches. Pero para Jonás le pareció un siglo. Pensó que era para siempre. Entonces hay un versículo en la Biblia que él siente ese momento que estuvo en la ballena como para siempre. Pero en realidad fueron 3 días y 3 noches. Y dice que luego esta ballena, sí, ¿qué pasa? Él estuvo en la ballena, en la panza de la ballena y se arrepintió. Y le dijo, Dios, perdóname y ayúdame, sálvame. Y entonces la ballena lo llevó hasta Nínive y lo vomitó en la orilla. Y dice Jonás, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y acá dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero este para siempre no era para siempre, fueron solamente 3 días y 3 noches que estuvo ahí. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, cuando a veces se habla de para siempre, no significa para siempre, sino un tiempo específico. Así, el fuego eterno, este eterno para siempre, no es para siempre, sino específico. Un momento se destruye el pecado y se termina. ¿Sí? Bueno, continuemos. Hay varios versículos que podríamos no continuar, pero vamos al punto. Pero Dios, a pesar de todo esto, sí, Dios solamente manda este fuego eterno para liberar a su pueblo, liberarnos a nosotros, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí? Todo el dolor, la tristeza. Dios sabe cada una de tus lágrimas. Dios sabe cada una de tus tristezas, tus cabellos, tus células. Sabe absolutamente todo de vos. Y Él enjugará ese dolor y lo transformará en felicidad. Y nunca más volverá a surgir el pecado. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, no hará venganza. Jesús no hace venganza. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Seremos más justos que Dios? Por supuesto que no. El único justo es Dios. Más que nada, Jesús quiere que vivas en su nuevo reino glorioso. Jesús quiere que vos y que yo vayamos al cielo. Nos ha construido una mansión y anhela que vivamos en ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decidimos ir al cielo o queremos vivir en el mundo perro y conformarnos con nuestro mundo mundano? Sí, como la historia que hoy les conté. No nos quedemos con este mundo que conocemos y capaz estamos cómodos. Luchemos y tratemos de hacer lo mejor posible, acercarnos cada día a Dios para realmente poder disfrutar de esa patria celestial que Dios nos ha preparado. No nos conformemos con lo que tenemos. Y les quiero compartir, primero les voy a compartir un video cortito ya para ir terminando. Un video que es un resumen. Esto después también se los voy a mandar, pero es todo lo que les expliqué y capaz un poco más explicado. El infierno, ¿qué es la verdad del infierno en 2 minutos? ¿Sí? Es muy interesante, es cortito, les muestro este video, después otro video y se termina la clase, ¿sí? Espero que haya quedado claro
completamente este tema y tenemos que saber de que Dios es todo amor. No hay que adorarlo a Dios por miedo de que, me quemo el infierno, sino por amor, porque no es que va a ser un sufrimiento eterno, sino es un instante simplemente para destruir el pecado. Bueno, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por ser todo amor, por dar Señor tu vida por nosotros. Y Padre, gracias porque tenemos una esperanza de que pronto vamos a poder ir al cielo contigo. Te suplico Señor de que nos ayudes a poder seguir entendiendo y procesando esta idea de que, y no tener miedo Señor, a un infierno que de alguna manera no existe, Señor, sino a poder adorarte por amor y hacer tu voluntad por amor, Señor. Te suplico una bendición especial sobre cada uno de los presentes, Padre, que tú conoces a cada uno completamente. Y Señor, los pongo en tus brazos de amor y yo también, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a poder ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Si te gustó este video, Nos dale vemos. like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.